En aquel tiempo dice Jesús a sus discípulos, un poco y ya no me veréis, y otra vez un poco y de nuevo me veréis, porque voy para el Padre. Dijeron entonces entre sí algunos de los discípulos, ¿qué es esto que Él nos dice un poco y ya no me veréis, y otra vez un poco y de nuevo me veréis? ¿Por qué voy para el Padre? Decían pues, ¿qué es esto que Él le dice un poco? No sabemos lo que Él quiere decir. Conoció Jesús que querían interrogarlo y díceles, vos preguntáis unos a otros por qué es que Él dice un poco y ya no me veréis, y otra vez un poco y de nuevo me veréis. En verdad vos digo que vos habéis de llorar y gemer en cuanto el mundo se alegrará. Habéis de estar tristes, mas a vuestra tristeza de convertirse en alegría. Así como a mujer cuando da a luz está en tristeza, porque llegó a su hora, mas después que dio a luz, un menino ya no se lembra de la aflicción, pero gozo que ten porque nació al mundo un hombre. Así también vos ahora, sin duda, estáis tristes, mas él de verbos de no, y vuestro corazón se alegrará y ninguém os tirará a vuestra alegría. Tema para hablar. El Evangelio habla de la alegría última que vamos a tener los católicos, a pesar de que pasemos por este valle de lágrimas, a veces con pocas alegrías. Mas también es el mes de María. También fue hace 2 días una fiesta muy importante de San José. Mas yo quería hablarles de un santo cuya fiesta fue hoy. Y me parece que es un santo que tal vez hemos hecho comentarios así muy breves de él. Y es un santo apasionante. Me refiero al querido San Atanasio. San Atanasio fue obispo de Alejandría, al norte de Egipto, obispo y doctor de la iglesia. Él nace en Alejandría, el obispo Alejandro lo ordena y lo consagra obispo a los 33 años. Sin duda era una mente luminosa, esclarecida. Era sumamente capaz, inteligente. Más también en Alejandría, en esa época, existía un personaje que se llamaba Arrio. Arrio era un sacerdote que parece también era un hombre muy culto, con una gran elocuencia, etc. Incluso parece que tenía un aspecto así ascético, que impresionaba mucho. Y resulta que este Arrio le habían dado una parroquia en Alejandría. Alejandría era una ciudad sumamente importante. Después de Roma, algunos dicen que Alejandría era la más importante. Y resultó que cuando están viendo que Arrio está enseñando errores graves de doctrina, el obispo Alejandro lo suspende, lo manda embora, pero ya él había puesto su veneno en circulación. ¿Y cuál era el error de Arrio? El error de Arrio era nada más y nada menos que negar la divinidad de Jesucristo. Arrio sostenía que Jesús era la criatura más excelsa que Dios había creado, que Dios le dio la misión de la redención, etc., pero que Jesucristo no era Dios. Claro, eso engendra una serie de discusiones y el emperador Constantino, al final, con la asistencia del Papa San Silvestre, deciden hacer un concilio, el famoso concilio de Nicea, año 325. Y en ese concilio de Nicea, el
obispo Alejandro de Alejandría va con su secretario, que era el querido Atanasio. Y en ese concilio, Atanasio brilla con luz propia. Atanasio larga una palabra que es muy importante y que después les pido que cada vez que se reza el credo la tengan en cuenta. Es consustancial. En el credo rezamos: creo en un Dios Padre omnipotente, factor del cielo y tierra, el que hizo el cielo y la tierra, las cosas visibles e invisibles, o sea, los ángeles están incluidos acá. Ed in unum Dominum Jesum Christum, y en nuestro Señor Jesucristo, Filium Dei unigenitum, Figlio unigénito, et ex Pater natum, que nació del Padre antes de todos los séculos, Dios de Deus, lumen de lumine, Deus vero de Deus vero, genitum non factum consustancialem Patri. ¿Qué es consustancialem Patri? Esa frase fue puesta en el Concilio de Nicea, en el credo, para indicar qué cosa: que el Padre y el Hijo tienen la misma sustancia, consustancial. Es un caso único. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten sustancia divina. ¿Sí? Bien. Entonces la cuestión es que los documentos de Nicea, y sale el credo de Nicea, etc., pero los arrianos ya habían infectado mucho la iglesia. Esta era una situación un poco parecida a la que estamos viviendo hoy en día con el modernismo. Los arrianos se habían metido en todas las estructuras, etcétera, etcétera, y fastidiaban todo. Y no dejaban actuar los documentos de Nicea. Entonces empezaron a perseguir a los obispos que eran a favor de Nicea. Y entre los que persiguieron, exiliándolos, etc., fue entre ellos el querido San Atanasio. San Atanasio lo exilan en las Galias, que hoy sería la Francia, y era tal la guerra que leí una anécdota que hasta me hizo gracia. Era tal el odio que tenían los obispos arrianos a Atanasio, que habían inventado el cuento, y se lo dijeron al Papa y se lo dijeron al emperador, que Atanasio había matado a un obispo arriano. Y no sé de dónde, consiguieron un brazo de un muerto, andaban con una cajita, no sé, sacaban el brazo del muerto y decían: este es el brazo del obispo Arsenio, se llamaba el obispo. Este es el brazo del obispo Arsenio que lo mató a Atanasio. Y toda la gente, claro, imagínate tú, viene uno con un bracito en la mano y te dice que Atanasio Mengano lo mató, te impresiona. Bueno, la cuestión es que Atanasio se entera de que lo acusaron de haber matado al obispo Arsenio y que andaban ahí mostrándose el bracito. Atanasio lo busca a Arsenio, porque él sabía que él no había matado a nadie, a ninguém. Entonces lo encuentra y que Arsenio estaba metido en un monasterio. Y claro, le dice: che, menino, sin duda Arsenio tenía algo que ver en toda esta trama, ¿no? Y la cuestión es que consigue que Arsenio se arrepiente de la asnera que hizo, etc. Le pide perdón a Atanasio. Y los arrianos habían armado un concilio, otro concilio. Y entonces lo llaman a Atanasio para que, en fin, se defienda de la barbaridad que había feito. Entonces le dice a Atanasio, le dice al obispo Arsenio, que supuestamente estaba muerto, le dice: tú vete un poco velado, en fin, pentéate de otra manera, que no te reconozcan, y entra al concilio. Y fica caladito en un cantillo. Entonces, en un momento empieza el ataque contra Atanasio, que sí, que esto, que aquello, y tú mataste a Arsenio. Y acá está el brazo, y sacan el brazo, la gente indignada. Entonces Atanasio, genial,
Atanasio dice, a ver, ¿quién de todos vosotros han conocido al obispo Arsenio? No sé, se levantaron 10, 20, no sé cuánto. Bien. Así que vosotros conocieron al obispo Arsenio. Sí, sí, sí. A ver, Arsenio, ven para aquí. Claro, que Arsenio, no sé, se habrá disfrazado de algo y se mete en la reunión de esos obispos y claro, se muestra y con sus dos manitos, sus brazos y todo. Claro, los otros se querían hundir, meterle en un buraco en la tierra. O sea, pero a pesar de que Atanasio les muestra la barbaridad que han hecho con él, de acusarlo de matar a un obispo, de andar con el bracito, que vaya a saber a quién pertenecería ese bracito. No. La cuestión es que, aún así, los arrianos se revuelven contra Atanasio y lo expulsan de nuevo y exilian de nuevo y tiene que irse, no sé, al desierto, ¿no? Dando vuelta por todo. Bueno. A todo esto, el emperador era favorable a los arrianos, eso fue algo que perjudicó muchísimo a la iglesia. Y hay otro episodio que es muy oscuro y se los dejo a ustedes para que lo estudien, porque es un tema muy interesante. ¿Qué pasó con el Papa? El Papa que apoyó a Atanasio no lo apoyó. Y eso es una cosa que el Papa, Atanasio está con San Silvestre, Liberio, Papa Julio y hay Papa San Blas. Pero en unos años le toca al Papa Liberio actuar en este tema. Y es algo que estuve estudiando. Yo tengo la impresión de que el querido Papa Liberio, si es que, porque aparentemente él es el que lo excomulga 3 veces a Atanasio. No, 3. Claro. Y uno dice, ¿cómo? Atanasio era el campeón de la ortodoxia y el Papa Liberio lo excomulga. Probablemente los documentos sean falsos. Probablemente el Papa Liberio le contaron los arrianos alguna historia y él se la habrá creído. En fin, no se sabe bien este tema. Al menos da la impresión de que hay un equívoco. ¿Por qué? Porque el Papa Liberio muere mártir desterrado de Roma por el emperador que era arriano. Entonces, ¿cómo es que el Papa que excomulgó a Atanasio muere mártir en la misma causa que Atanasio? Eso es lo que uno ve que ahí no encaja. O sea, creo que al querido Liberio le han cargado el tema del Atanasio, en fin, porque el pobre estuvo desterrado ahí por Persia y estaba ya muy enfermo, muy doente, etc. Y alguien que alaba mucho al Papa Liberio es nada más y nada menos que San Ambrosio. Entonces, cuesta creer que Liberio haya tenido algo que ver en la condena a San Atanasio. En fin, les dejo esa inquietud histórica si quieren buscarla, estudiarla y a ver qué opinan ustedes. Más, ¿por qué saco este tema? Cuando decimos que el modernismo es, como dice San Pío X, la sumatoria de todas las herejías, el modernismo tiene algo de arrianismo. Y ustedes dirán, no, pero los modernistas dicen que creen en Dios, qué sé yo, qué sé cuándo, en Jesús como Dios. No me gusta leer cuando doy un sermón, más esto lo voy a leer porque es una cosa que es gorda. Primero, antes de pasar al facto,
Resulta que me pongo a estudiar el asunto y dije, bueno, vamos a ver qué dice Santo Tomás del asunto este de la consustancial, etcétera, del tema, de esa palabra que pone San Atanasio. Y saco en la biblioteca, tengo este librito, Santo Tomás de Aquino, escrito de catequesis, bueno, habla sobre esta cuestión. ¿Y qué me doy? Estos bandidos de la editora Patmos, que hasta donde yo sé, creo que son Opus Dei, me parece. Si alguien me puede confirmar o no, pero creo que eso. Resulta que le hacen decir a Santo Tomás una asnera. ¿Cuál es la asnera? Es que precisamente en la década, creo que fue en el año 68, 1968, 69, Pablo VI modifica el credo. ¿Cómo? Sí. Y precisamente toca la palabra esa consubstancial. ¿Y qué hace? ¿Y qué es lo que le cambia al credo, el bandido de Pablo VI? El bandido de Pablo VI cambia a consubstancial y pone connatural al Padre. Claro, alguien me puede decir, bueno, Padre, pero está bien porque Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios, en fin, no hay problema. Nosotros somos connaturales, tenemos la misma naturaleza humana, pero no somos consubstanciales. Yo no comparto mi naturaleza con él. Cada uno tiene la suya. En cambio, en Dios hay consubstancialidad, se comparte la sustancia divina. Y entonces, ¿cuál es el problema con esto? Es que de aquí se puede deducir o se puede sacar el error. Que bueno, Dios por un lado y Jesucristo por otro, porque no comparten sustancia. Y yo resulta que me pongo a leer al querido Santo Tomás, y donde él dice, por ejemplo, dice, bueno, sí, dice, donde afirmaba que no había existido desde la eternidad, sino comenzando en el tiempo, un símbolo profesa, engendrado, no creado. Bien. Donde afirmaba que no es de la misma naturaleza que el Padre. El símbolo añade de la misma naturaleza que el Padre, cuando en realidad tendría que haber dicho de consubstancial, de la misma sustancia del Padre. El problema es que Santo Tomás lo dice bien. El problema es que ya no podemos ni confiar en los libros escritos por los santos, que estos bandidos han modificado el texto. Pero a lo que voy a ir es una frase que Francisco, el bandido de Bergoglio, la dijo hace tiempo, pero claro, ahora estudiando este asunto, uno ve las consecuencias de haber rezado el credo modificado. Francisco tiene una entrevista con un periodista que se llama Scalfari, que es un ateo, comunista, jefe de un periódico de Italia muy famoso, el 1 de octubre del 2013. Presten atención a lo que Bergoglio dice. Yo creo en Dios, no un Dios católico. Ahí ya. Ojo. Dice, y remacha el error. Dice, no existe un Dios católico. Existe Dios. Empieza la orientación. Existe Dios. Y creo en Jesucristo, en su encarnación. Jesús es mi maestro, es mi pastor. Pero Dios, o Pai, es la luz, el creador. Si prestan atención al texto, primero, el único Dios que existe es el Dios católico. Porque en base al Salmo 95, todos los dioses de los gentiles son demonios. ¿Está bien? Está claro esto, ¿eh? Bien.
Entonces, el único Dios que existe es el Dios católico, que es un trino, pronto. Eso, no existe un Dios católico. Este Señor es cualquier cosa menos un católico. Cualquier cosa. Eso es una barbaridad. O sea, en tiempos normales, por esta frase, yo tendría que decir, a ver muchachos, juntemos los bancos, hacemos una foga y pronto. El Bergoglio lo viera. O sea, es terrible. No existe un Dios católico. Existe Dios, dice la Biblia. Y creo en Jesucristo. Pero ojo, vea que hay una distinción. Parecería que Jesucristo no es Dios. Dice, yo creo en Jesucristo, en su encarnación. Jesús es mi maestro, es mi pastor. Pero Dios, o Pai, es la luz, el creador. O sea, Jesús pasa, ya no es Dios. Realmente, yo leí esta frase y no sé, trataba de ver si podíamos salvarla, ¿no? A ver si si la interpretamos de una... No. No hay manera de salvar esto. Y esto, se las cuento porque esto tiene que ver con el consubstancial que el querido Atanasio defendió a muerte. El querido Atanasio se pasó, empezó su episcopado a los 33 años, muere a los 77, no sé, hagan la cuenta, pero son como 40 años que se pasó como obispo en el destierro. O sea, escapando de un lado, yendo para otro, lo desterraban de acá, lo perseguían de allá. O sea, el pobre Atanasio, yo creo que si contamos los años que estuvo en su sede a Alejandría, no sé si llegan a 8 años, 10 a lo sumo. ¿Y todo por qué? Por defender esto. Defender la divinidad de Jesucristo. Entonces, vean cómo el modernismo ataca esta cosa tan sutilmente, con natural al Padre. Sí, con natural, sí. Pero siempre hay palabras que te dicen la verdad exacta. El con natural tendríamos que completarla. Sí, de la misma naturaleza divina, sí, pero ojo que en Dios y en Jesucristo hay la participación de la misma sustancia divina. Claro, y cuando uno dice, y además cuentan los biógrafos de Atanasio, de San Atanasio, que era un hombre, parece que era bajito, era en fin, medio débil, fraquito, en fin, no era un hombre fuerte. Y este hombre, con su tosudez en guardar la doctrina católica, salvó la vida. Atanasio es el que le decía a sus fieles, no se preocupen si son un puñado, porque donde haya un puñado de fieles, ahí está la verdadera iglesia. Entonces, cuando uno lee a San Atanasio, y que yo les sugiero que lo hagan, busquen la biografía de San Atanasio, léanlo porque es una cosa que llena el alma, ver lo que este hombre hizo por conservar la fe íntegra, no más o menos, no, íntegra. A San Atanasio le hubiese venido como anillo al dedo el que alguien le haya dicho, yo estoy seguro que alguno le habrá soplado, bueno, San Atanasio, ¿y por qué no ponemos con natural? Así los arrianos ya lo verían de otra manera, el problema. Perdón, consubstancial. Es la misma sustancia divina. No podemos poner a Jesucristo en un degrado menos que Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué? En la Sagrada Escritura dice Jesucristo, yo y el Pai somos la misma cosa. Cuando Felipe le dice, muéstranos al Pai, y con esto nos basta, y le dice Cristo a Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no habéis visto al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. O sea, está claro que son la misma sustancia divina. Pero vean cómo la fortaleza, la firmeza que tuvo Atanasio le permitió a la Iglesia recuperar la ortodoxia.
Y los arrianos se perdieron, ya en el siglo VI ya prácticamente habían desaparecido. Pero gracias a quien hoy somos católicos, a San Atanasio. Entonces, por eso es que yo les digo, queridos fieles, debemos tener a San Atanasio como un ejemplo de firmeza. Pase lo que pase, caiga quien caiga, no nos sacan de lo que dice el credo. Y cuando estoy a hablar de esta palabrita consustancial, podríamos hablar también de la palabrita perdona nuestras ofensas. Cuando cambian una palabra en la doctrina católica, ojo, es por algo. Ya explicamos por qué no podemos decir ofensas en el Pai Nostro y que tienen que ser dívidas. Porque se cae un montón de teología católica solamente por tocar una palabra. Entonces, queridos, que es a ser firmes en la fe, a pedir al querido San Atanasio la firmeza que él tuvo, la perseverancia que él tuvo, y considerar y contemplar, meditar en la importancia de transmitir íntegra la fe. Los arrianos, ellos decían, no, nosotros enseñamos a Jesucristo, que mostrarían el Evangelio y todas esas cosas. Pero había un pequeño detalle. Jesucristo no era Dios. Pequeño detalle. La herejía de los arrianos está en los testigos de Jehová, por ejemplo. Los testigos de Jehová que no creen en Jesucristo como Dios. Amén de los judeos, etc. Pero, y hoy también se mistura la fiesta de la Santa Cruz. Tierra de Santa Cruz se llaman al Brasil porque se plantó la cruz el 26 de abril, cuando en 1500 llegan los colonizadores a estas tierras. Entonces, pidamos para amar la cruz, defender la cruz, transmitir la cruz, todo lo que ello implica. Y que la Virgen Santísima en este mes de María a todos nos fortalezca y nos dé esa firmeza en la fe que nos haga alcanzar la vida eterna. Ave María Purísima.